tú cortaste todo el pasto. Sí, no, corté el pasto y quité las hierbas. Don Manny, traigo un amigo a ver si nos ayuda en lo que nos hace falta. Buenos días, ¿no? Bueno, buenos días, traigo un amigo, si nos deja entrenar. Bueno, sí, el Cholo ahorita se encuentra entrenando. Creo que necesita ayuda, una buena calentada. Pues sí. Oye, y a propósito, ¿cuándo terminas de pintar? Pues mire, él también es pintor, que nos ayude. Sí. Sí, nos faltan todavía algunas cosas, pero también ya no sea encajoso, nada más quiere tenernos trabajando. Va, que se suba a dar una lucha aquí con el Cholo. Ya, súbete, amigo, ya estás aquí. Ya estás aquí, él está así que calientito. ¿Se pueden subir? Súbete. Vamos. Lucharán a una sola caída y sin límite de tiempo. En la esquina ruda, un cabrón que no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, Cholo. Y en la esquina técnica, el sex symbol de Club Lucha, Yuri de Barbas. Ahorita regreso, Don Manny. Ahí los dejo. Sí, no te tardes. No te tardes, güey. ¿Ya has entrenado? Él nunca, pero sí me gustan las luchas, entonces, pues a ver cómo. Y bueno, Centavi, vámonos de una vez a las acciones. Ahí vemos cómo el Cholo derriba a Yuri. Le está dando una maraca intensa. Comienza por patear la zona del aguayón. Se queja como si estuviera en labores de parto, pero bueno, ¿tú cómo ves las acciones, mi buen Centavi? Bienvenidos a todos, mi padrino, bienvenido a una nueva versión, un nuevo nivel de lucha libre. La verdad, un poquito desanimado porque ese Yurim de Barbas ya lo conocía yo años atrás y es que no quería decírtelo, mi hermano, pero es todo un Adonis y fue a pintar la casa de mi hermana y mi hermana salió con premio. Desgraciadamente es papá y padrastro a la vez y pues bueno, como que haya quedado muy bien en la familia, no mi hermano, pero esperemos el Cholo pueda vengarse a mi favor. Pues ya de entrada le estaba poniendo tremenda maraca y pues a ver si gana el Yuri, el buen Yuri, porque si ya tiene adeudos con la pensión alimenticia, pues ya es cuestión de que se vaya poniendo al corriente si no quiere terminar tras las rejas. Ojalá mi hermano, porque la verdad es que Cholo dejó mucho que desear en la emisión pasada. Por ahí el Jeff Short le hizo de las suyas y esperemos sea una venganza digna para mi amigazo el Cholo, el buen padrino de los anexos. Pues no, pues ni tan buen papel la está haciendo el Cholo porque ya lo tienen como pollito de rosticería. Creo que esa es la posición 44 del Kama Sutra. Y bueno, pues también comentar la máscara de Cholo ahorita que lo tienen como pollito. El otro día hablaba yo con él en uno de sus entrenamientos y pues la verdad sí es muy triste la historia. Casi podría igualarse a una historia de la Rosa de Guadalupe. Te cuento que lo que pasa es que el Cholo estuvo anexado mucho tiempo, como bien recordarás. Y bueno, en ese tiempo pues ya cuando él entró había pues otras personas anechadas que lo agarraban tal cual puerquito y le ponían unas maracas intensas, dado que pues él tuvo que entrenar, ¿no? Obviamente su padrino, quien lo cuidaba, lo protegía y pues alguna que otra cosa más, le dio por regalarle un perrito Cholescuincle, un cachorrito, pero pues el crudo y cruel desenlace es que pues Cholo le mataron su cachorro. Le mataron su cachorro los demás gandallas y pues ha tenido que crecer a golpes, a palos y a todo lo que se le ha encontrado, pero pues así aprendió a defenderse y vemos ahorita cómo le está poniendo tremenda maraca a Yuri, que en un momento entonará la de la maldita primavera, pero pues tú coméntanos algo al respecto, mi buen Centavi. Pues yo espero que efectivamente el Cholo pueda hacer venganza tanto ajena como propia. Aquí vemos cómo la Yuri intenta meterle el pie, pues ni que fuera fútbol americano, mi hermano, ahí logra zafarse con un pequeño desplazamiento y Cholo se queda un poquito impresionado. Yuri se empieza a quejar de la manita, pero no se queja de la cría que le hizo a mi hermana. Esa mano ya la traía desmadrada por andar pintando tantas bardas, que no se haga. Aparte esa bandita que trae en el pelo, cual señora que se fuera a dedicar a
lavar ropa pues no le ayuda mucho. Entonces, pues ya de mientras el buen Cholo está haciendo justicia por tu hermana, por todas las damas de la colonia y por las que se apunten próximamente. Ahí estamos viendo la magia de la repetición, cómo le estaba dando unos besitos con dientes en el brazo a la Yuri, que la Yuri se queja de todo se queja ese hombre. Debería mejor pintar bardas, se ve que es buen maestro pintando bardas y ahí anunciando cuando vienen los gruperos a la colonia, mi hermano. Así es, el buen de Barbas, ya lo hemos visto, ya ahorita el Cholo le aplicó un buen agáchate María que te quedó champú, le clavó toda la rodilla en la boca y ahorita le estaba dando unas patadas, unas breves pero dolorosas patadas ahí a la zona de la rachera. Ya ahorita lo quiere poner una mordida, se avienta una voltereta hacia atrás cual pandita del zoológico de Chapultepec, pero de mientras ya me lo aterrizaron de tremendo patadón. Ese Yuri de Barba se ve que trae algo por ahí contra el buen Cholo, que el Cholo lo único que hace es poder entrenar y sobresalir en este bello deporte. Cuando vemos la patada sobre la espalda, nuevamente le quiere quitar la joroba al Cholo, y bueno, parece que trae algo en contra de él, se me hace que le está haciendo por ahí, nada más falta algo de acupuntura, mientras vemos las patadas sobre el brazo de Cholo que se desvanece sobre el cuadrilátero, y Yurem está aprovechando cada instante para poder amagarlo. Ahorita que manipulaba de Barbas al buen Cholo, vimos que viene con un conjunto negro con naranja, pero también se puso su lencería más fina de cierta tienda departamental en color vino. Y bueno, aquí vemos a Yuren de Barbas haciendo una gala de acrobacia. No sé si esos movimientitos también se los van a hacer allá cuando pinta, pero bueno, también comentar las bonitas camisetas del Club Lucha, ya disponibles a la venta. Compre 5 y se lleva 8, pague 8 y se lleva 5. Tenemos envíos a todo pedidos internacionales y le podemos enviar sus playeras hasta en paquetería de huevo. Eso sí, yo ya tengo la mía. Un poquito carita, pero es que es de alta costura, es de las que las puedes meter a la lavadora y no se te despintan, ni se te mancha la demás ropa, mi hermano. Así que consigan la suya, pregunten ahí abajito del video cómo pueden adquirirla y llegará hasta la puerta de su casa. Mientras vemos al Yurem que nuevamente se está quejando, yo no sé, debería mejor dedicarse a la pintada. De todo se queja, ve, ahí estaba rindiendo y nada más lo azotó mi buen amigo el Cholo y siente que se le fue el aire. Don Manny estará contando porque la verdad desde la lucha pasada le quiere jugar al promotor, al productor, al referee de lucha libre y nada más creo que ninguna despunta. Quiere hacer todo y a nada le pega, pero mira, yo lo veo sentado, no sé si está contando o no estará contando. Está bien que el buen de Barbas no le cae bien a toda la población, pero tampoco es para que no le cuenten, o sea, en algún momento tiene que terminar tan excelsa lucha llena de llaves y contra llaves al mismísimo estilo de una lucha, una gresca como en la antigua Roma. Están haciendo uso de las cuerdas y Don Manny está más preocupado si ya le depositaron su pensión del bienestar. No me cabe duda que Don Manny nada más busca quién le dé dinero y quién le mantenga el ring. Ahí es para que estuviera llamando la atención. Están haciendo uso excesivo de las cuerdas y hasta se las van a aflojar y Don Manny va a salir chillando también. Don Manny dice que no le importa el codo de Cholo, que a él le cuiden sus cuerdas porque mucho le ha costado mantenerlas. Y más en ese patio. Ahí Yuren se avienta una bonita de machincuepa. Ahí va Cholo saliendo como un marrano en matadero. Se acomoda un poco la máscara, le dan senda patada y lo empieza a desnudar. No sé qué plan tenga con ello. Ya le quiere quitar la playera. Yo creo que le quiere dar unos becerrazos ahí porque está demasiado amamantadito el Cholo. Y también Yuren va a hacer lo propio. Dice que venía de pintar y que no venía preparado para la lucha, pero vean nada más. Le robó ese kit de vestuario a su hermana o incluso pudo haber sido a mi propia hermana. Ya se puso pornográfica la situación. Ahí vemos los elementos que porta Yuren de Barbas. Parece que son similares o se pudieran comparar con los de un canino de sexo femenino recién parido. Ahí debería de pegarle una buena mordida al Yuren para que se queje y valga la pena, porque yo veo al Cholo que sí trae con qué, pero mira, todavía se la perdonó, cachetadita guajolotera como se acostumbra en mi vecindad. Parece que está recién engañada el Cholo y que de Barbas fue el causante de esos cuernos, porque como tú bien lo mencionas, le ha recetado tremenda bofetada.
Ahí se está quejando nuevamente la Yurem. Ahí se está quejando nuevamente Yurem con Don Manny, que Don Manny hace oídos sordos y está pensando nada más que no haya tanta gente en el cajero del bienestar para que pueda ir por su pensión. Mira, ahorita que comentas lo de su pensión, sí quiero comentarte algo. Yo creo que Don Manny únicamente busca esas pensiones y busca un dinerito extra, pues para sus medicinas naturales, que no sé qué naturistas puedan llegar a ser y qué tan sanas sean para el organismo y para la mente. Pues más le vale a Don Manny que lo ocupe efectivamente para comprar por ahí una pomadita de marihuanol, porque Yurem está siendo sometido, nuevamente utilizado sobre las cuerdas. Le va a sacar una sonrisa, no cabe duda que para iniciar un buen día, sacar una buena sonrisa, y Yurem, digno ejemplo de ello. Don Manny, esa cosa le dijimos que era untada, no tomada, y mucho menos inhalada. Ya contrólese, lo veo oído, lo veo perdido, lo veo como que en otra dimensión, mientras al buen Yurem le están haciendo una ortodoncia y le están arreglando esa sonrisa que le da cuando va a ver a las chicas de la colonia ahí en la oscuridad del barrio, pero cualquier día lo anda agarrando uno de los fulanos que andan con esas morritas. Maldito casquivano del Yurem, ya se está quejando nuevamente, pero quería ir ahí de metichón, la verdad, quería ir de metichón. Don Manny simplemente disfrutando de la lucha y pensando en que llegue su pensión, y nuevamente se mete Yurem patadas a las piernas del Cholo y lo va a doblar nuevamente, a ver si puede zafarse de el buen Cholo, porque vaya arquito que le está haciendo, parece que no va a salir de esta. También recordarte que si quieren apoyar a Don Manny en la compra de sus productos naturistas para su salud, pueden ir a su miscelánea directamente y comprarle unas playeritas que la verdad a mí me comentan que están bien pinches caras. Están caritas, pero de calidad, mi hermano. La verdad, lo que sea de cada quien. Recuerden que quien quiera su playerita, coméntenlo ahí en la caja y con gusto le haremos llegar su playera para que sean parte del Club Lucha. Y si quieren también ser cuñado del Yurem de Barbas. Fíjate que ya se notan los estragos en el Cholo, pero no tanto los estragos de los golpes de Barbas, sino los estragos del alcohol y quién sabe qué otras sustancias han generado en su cuerpo. Mira, tremenda panza de marrana recién parida. Yo creo que ya hay que meterle vitamina. Yo creo que ya Don Manny debe de invertir una lanita en él, porque la neta sí lo tiene muy descuidado y es su principal ayudante. Ahí nos está tomando la foto el buen Cholo. Casi nos sacó un flachazo con esa posición. Ya le dio sueño a Don Manny. A nosotros también, pues no llega el dinero. Mejor untémonos el marihuanol. Marihuanol, por favor, patrocínanos. Don Manny se sube con toda tranquilidad, como si estuviera yendo al banco a recoger su pensión. Pero mire, levanta la mano, no se pueden levantar ni él. Mejor de Barba se la debería levantar a él, porque Don Manny ya no puede ni con su alma. Esta lucha fue más que robada por el Adonis Yurem de Barbas. Pero bueno, es parte de todo el show. Esperemos no queden rencillas y ver nuevamente un encuentro entre estos dos grandes exponentes, padrino. Sale pues, mi centavo. Hasta la próxima.